lo que pasa son realmente las aguas, las salinidades, todos los tóxicos, pero las proteínas quedan actualmente dentro de la sangre. Si las proteínas siguen dentro del flujo sanguíneo, las proteínas no pasan hacia lo que después va a ser la orina. Nosotros vemos, por ejemplo, esto está muy bien explicado, la urea, que es un producto tóxico, se elimina a través de la orina, pasa libremente por estos poros, pero en cambio la albúmina, las proteínas grandes no pasan porque son más grandes que este tamaño. ¿Sí? Vemos cómo pasan ciertas sustancias. Entonces, ¿por qué se forma el filtrado glomerular en una serie de procesos y al final se va a formar la orina? Una serie de procesos que van sucediendo. Entonces, si hay una proteína más pequeña que pasa, que serían las pequeñas proteínas, pero estas proteínas que hace el cuerpo las reabsorbe y las devuelve de nuevo a la circulación. Por lo cual, normalmente, en orina no tenemos proteínas. Normalmente lo que aparece en proteínas es muy poca cantidad. El sistema no es 100% eficiente, no es que aparezca cero en la orina, sino una muestra de orina de cualquier persona normal, vamos a ver que una pequeña cantidad de orina existe, pero que es mínima. Entonces se habla de que, hablamos de proteinuria, cuando esta cantidad de orina es más de lo habitual. ¿Ya? Es decir, más de 150 miligramos en un adulto, más de 4 miligramos por metro cuadrado hora en un niño. Nosotros vemos que existen varios métodos para cuantificar la proteinuria. A veces nosotros vemos la recolección de orina de este frasco 24 horas que trae toda la orina de 24 horas, pero que es un método cuantitativo que puedo saber cuánto es toda la orina que eliminó la persona en 24 horas. Pero existen métodos más cualitativos que son las cintas que ustedes están acostumbrados mucho a hacer en casa, que es un método cualitativo, y a veces cuando vienen a la consulta vemos una muestra de orina aislada. Es un método semi-cuantitativo que vemos qué cantidad de proteína existe en esa muestra de orina. La tira reactiva del elástico, que es una cosa que ustedes habitualmente hacen en casa y que la conocen bien, nos mide concentración, qué cantidad de proteína existe en esa muestra de orina. Y que tiene diferentes colores, que ustedes ven de acuerdo al color, es mayor cantidad. Mientras es más verde, digamos, más oscuro, es un método colorimétrico, hay más cantidad de proteína en esa muestra de orina. Entonces está catalogado 1, 2, 3 y 4 cruces, que ustedes ya lo conocen casi mejor que yo. Entonces hablamos de proteinuria. La proteinuria habitualmente aparece con esta orina espumosa, que es lo habitual que aparece en esta cantidad. Entonces hablamos de diferentes grados de proteinuria, una proteinuria leve, una moderada y una severa. ¿Ya? Los pacientes que tienen síndrome nefrótico son la proteinura severa o nefrótica, es una proteína de alta cantidad, es una cantidad de proteinuria, mucha cantidad de proteína aparece en la orina. Y esta cantidad de proteína, ¿qué pasa? Al haber una pérdida de proteína a través de este filtro glomerular que se pasa hacia la orina y que aparece la proteína en la orina, esto va haciendo que al perder tanta proteína, el cuerpo, aunque empieza a trabajar más, empieza a tratar de compensar el hígado produciendo más proteínas, esto no es suficiente. Entonces empiezan a bajar las proteínas en la sangre, se produce todo este problema que aparece a nivel de la sangre. Baja cantidad de proteína, baja cantidad de albúmina, y que va apareciendo cada vez menos y se va produciendo de esta forma que nosotros vemos que a nivel de los pequeños vasos sanguíneos, a nivel de los tejidos periféricos, la sangre sale, todo el líquido sale a través de la presión hidrostática que corresponde a la presión arterial y vuelve porque las proteínas hacen un sistema como que recaptura el líquido. Al faltar la albúmina, ¿qué pasa? Todo el líquido sale hacia los tejidos pero no vuelve, y esto va haciendo que poco a poco se va acumulando a nivel de los tejidos y se va formando lo que ustedes conocen como los edemas, que es la acumulación de todo este líquido a nivel de la piel, a nivel de diferentes tejidos que va saliendo y no va volviendo esta cantidad de líquido dentro de la sangre nuevamente. Ahora, entonces, ¿qué sucede en el síndrome nefrótico? Sucede que yo tengo una pérdida de proteína muy importante, baja la albúmina en la sangre, baja lo que llamamos la presión oncótica, la presión que ayuda a recapturar el líquido, baja la cantidad de líquido dentro de la sangre y este líquido se va acumulando en el nivel de los tejidos y aparece lo que ustedes conocen como el edema. Es el único síntoma que tiene el síndrome nefrótico, es el edema, no tiene otro síntoma. Siempre debutan por edema y es el único síntoma. Pero todo esto requiere tiempo, entonces muchas veces nosotros nos damos cuenta que un niño o un paciente con síndrome nefrótico ha recaído porque va apareciendo la proteinuria antes que caiga la albúmina en la sangre y antes que aparezca el edema, porque el edema es lo último que se va sucediendo en secuencia. Y además del edema se produce todo esta, aumenta la síntesis hepática y toda una serie de efectos secundarios que después vamos a explicar con detalle de un poco más. Entonces, ¿cómo definimos o cómo se maneja el síndrome nefrótico? Básicamente una proteinuria severa de alto rango, hablamos más de 3,5 gramos al día en los adultos, más de 40 miligramos por cuadrado en el niño, una baja proteínas en sangre, una hipovoluminemia, con aumento del colesterol y los lípidos, porque el cuerpo, para compensar el hígado, empieza a producir mayor cantidad de colesterol, mayor cantidad de lipoproteínas, y con el único síntoma que tiene, que es el edema, que puede ser desde localizado, solo edema en los ojos, puede ser un edema masivo, con edema dentro de la barriga, lo que llamamos ascitis, derrame pleural y otra cantidad de edema.
Entonces estos son pacientes nuestros, bueno, algunos los conocerán, que ven como tienen edema en los ojos, en los genitales, en la barriga, la citis, vemos como el edema que se forma en el pie, vemos como el edema es el único síntoma que tiene más importante. Ahora, esto me lleva a que cuando un paciente está en brote pierde proteína y pierde otras cosas. Entonces, sabemos que los pacientes con síndrome nefrótico tienen riesgo de hacer tres grandes complicaciones. Una es la infección, que es importante porque se pierden cosas a través de la orina que son productos para defendernos de ciertas infecciones. Además, esto es un problema inmunológico de base que después lo vamos a explicar un poco mejor, pero vemos como estos pacientes son pacientes que tienen alto riesgo de hacer infecciones, y las infecciones que hacen son más severas que en el resto de los pacientes. ¿Claro? Es decir, por varias situaciones, sobre todo por ejemplo la varicela, pero ahí tenemos a la Monse Pulido, bueno, la varicela que tiene su niño que está con un síndrome nefrótico y que, bueno, sabe que el niño no tiene anticuerpos contra varicela y siempre que hay causa varicela tenemos la complicación porque sabemos que la varicela es más grave y es más importante en los pacientes con síndrome nefrótico, sobre todo cuando están en la articular. Hasta hace poco tiempo que la causa de los niños con síndrome nefrótico se morían en la causa de la muerte de los niños porque se morían por infecciones bastante severas. Y hacen todo tipo de infecciones, de neumonía, estos derrames, sobre todo, por ejemplo, el derrame dentro de la barriga, si esta cantidad de líquido dentro de la barriga, la citis, muchas veces se infectaba, hacían muchos problemas infecciosos. Otra complicación de los niños con síndrome nefrótico es que como ellos tienen poca cantidad de líquido dentro de sus vasos sanguíneos, producen poca orina. Entonces, habitualmente son pacientes que no orinan mucha cantidad, tienen hipovolemia, y cuando pasa el brote de síndrome nefrótico y hacen lo que llaman la crisis diurética, empiezan a orinar bastante. Son pacientes que a veces puede llegar a tal grado de tener tan poco líquido, incluso el riñón empieza a funcionar mal porque le llega poca cantidad de sangre, que es lo que hablamos de insuficiencia renal aguda. Otro problema es que dentro de ciertas proteínas que se pierden son proteínas que tienen que ver, que evitan que se formen trombos dentro del cuerpo. Entonces se pierde la antitrombina 3 en algunas cosas y el hígado al producir más, al trabajar más, también produce muchos factores que son procoagulantes, que favorecen la trombosis. Entonces, todos tienen un aumento de la posibilidad de tener un trombo. Se ven que algunos pacientes durante el periodo que están en brote todos llevan aspirina o alguna cosa para evitar que hagan trombosis. Bueno, ya no hay nada que decir en esa parte. Bueno, entonces un poco, yo voy a las causas, voy a hablar de grandes causas. Está el primario, que el problema está a nivel renal, es decir, el problema básico es los secundarios no voy a hablar porque hay otras enfermedades dentro de su enfermedad, por ejemplo, lupus, otra enfermedad, que puede haber un síndrome nefrótico, pero es parte de esta misma enfermedad con una enfermedad sistémica. Y vamos a hablar de las causas genéticas, voy a hablar un poco de esto en general, para que entiendan que la causa de uno y la causa de otro son bastante diferentes y el pronóstico y el futuro también son diferentes. Yo puedo tener una alteración del sistema inmunológico que me lleva a esta alteración de la permeabilidad, o puedo tener una causa a nivel de una mutación genética, una proteína, que esta proteína forma parte de esta estructura, y al faltar esta proteína, esta estructura queda desestructurada, podríamos decir. Todo esto queda, y el orificio, el poro, se altera y al alterarse empieza a producirse proteinuria y se produce el mismo efecto. El efecto al final es el mismo. Aumenta la permeabilidad de esta proteinuria, que es de forma muy, muy importante y que hace que disminuya las proteínas de la sangre. Entonces, un poco, yo hablar del idiopático o el infantil, que es el más habitual y que yo trato más habitualmente, que es uno que se da principalmente en la infancia, corresponde a la mayoría, el 90% de los que estamos en la etapa infantil, claro. Después menos frecuente el idiopático, que también se habla idiopático, cambios mínimos. Que el problema básico que es una frecuencia bastante alta, existen 7 casos por cada 100.000 habitantes, bastante alto lo que se da, ¿ya? Y se da más frecuentemente entre el año y medio y los 6 años. Afecta mucho más a varones 2 veces que respecto a los niños, y el problema de esto es un problema inmunológico. Aquí hay una alteración inmunológica, sabemos que desencadena después de una infección. Se han visto cosas que han determinado que esto inmunológico son familias que tienen antecedentes alérgicos, hacen alergia bastante, alergia a nivel de la piel, a nivel bronquial, hacen asma. Se veía antes, cuando había epidemias de sarampión, que el sarampión disminuye las defensas, que con el sarampión remitían y que remiten con los corticoides. Entonces se sabe que el problema básicamente es un problema de tipo inmunológico. Por ahí se empezó a estudiar y se vio que lo que se producía no es una alteración estructural, que el cuerpo cuando se defiende produce ciertas sustancias frente a las infecciones que alteran esta membrana, que alteran sobre todo lo que habla de la carga eléctrica de esta membrana, la permeabilidad de esta membrana, y hacen que uno empiece a perder proteína, pero no alteran la estructura en sí, sino que se acumula esta sustancia a este nivel, se empieza a producir la pérdida de proteína.
Entonces, en base a esto, desde hace más de 50 años, el tratamiento básico del síndrome nefrótico idiopático infantil son los corticoides. Se ponen corticoides, la gran mayoría, el 90% de los pacientes responden a corticoides. Realmente la respuesta al corticoide se produce durante las primeras 2 semanas, pero hay un pequeño porcentaje que hasta el nivel de la 4ª semana no se produce, y generalmente son lo que nosotros hablamos de córticos sensibles, que responden a los corticoides, su problema básicamente inmunológico. De acuerdo a la respuesta a los corticoides, se ha clasificado el síndrome nefrótico en córtico sensible o córtico resistente. Córtico sensible es más del 90% de los pacientes, un pequeño porcentaje de córtico resistente que solamente corresponde a un 10%. Y estos córticos sensibles, el paciente va a hacer un brote en su vida, pero lo más habitual es que el paciente vaya haciendo varios brotes durante su vida. Cada vez que hace una infección severa, esta infección desencadena toda esta producción de todas estas sustancias que alteran el riñón y que producen la pérdida de proteína y que producen el síndrome nefrótico. Hay ciertos pacientes que recaen más de lo habitual, que nosotros hablamos del córtico dependiente, que recae mientras estoy dando los corticoides, o aquel que llamamos recaudador frecuente o frecuentes brotes, que recae al poco tiempo sobre el tratamiento. ¿Claro? Ahora, los pacientes, estos corresponden a un 30-50%, y los pacientes que tienen un solo brote o hacen brotes de forma esporádica, lo que se hace es solamente el tratamiento con corticoides, no necesita un tratamiento más grave. Estos, los córticos dependientes, o el recaudador frecuente, el córtico resistente, sí necesitan un tratamiento mucho más intensivo y otra cosa más de los córticos. Ahora, la mayoría de los niños, entre 70 y 80%, van a recaer varias veces durante su vida. Más o menos, después de los 5 años, solamente un 50-70% de los pacientes están en activo, y después de los 10 años ya el paciente que queda con actividad son menos de un 15% de los que ya han debutado en su etapa precoz. Son trabajos muy bonitos, pero básicamente yo se los traje para explicarle que son trabajos donde se coge una población, ustedes ven, como por la mayoría son niños, la edad promedio del debut son 3 años y medio, y ven como el 90%, el 92% respondió a los corticoides y solamente el 8% fue resistente. Y vemos cómo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez hay menos pacientes en actividad. A los 3 años solamente un 5% dejó de hacer brote, vemos como a los 5 años en la crónica ni tampoco necesitan necesidad de cáncer. ¿Claro? Entonces, el tratamiento es un tratamiento inmunosupresor, básicamente esteroide en los casos que ya recaen mucho, porque tenemos un par de casos, o que tienen algún problema con los corticoides, que tienen efecto adverso, hay que probar un tipo de inmunosupresores, ¿ya? Porque o recaen frecuentemente, que recaen tanto que no puedo poner tanto corticoides, no puedo estar siempre dando corticoides. O si no, hay que empezar otro tipo de tratamiento. Y voy a hablar dos palabras de otro, que es el genético. ¿Necesita algo? ¿Ya? Necesito también. Genético, aquí el problema está a nivel del riñón, es una causa genética, es decir, se refiere que es hereditario, y lo que falta es una proteína que es anómala. Dentro de esta estructura tengo una proteína que no se formó bien, porque hay una mutación de proteína que no se formó bien, se hereda, es un síndrome nefrótico que es progresivo, que llega a la enfermedad renal crónica terminal, de acuerdo a la mutación. Mientras más severa es más precoz, mientras menos severa es más tardío, necesita diálisis y trasplante y es bastante precoz, a los 2 o 3 años del debut, es decir, la forma más grave del síndrome nefrótico. Es decir, el idiopático infantil es la forma más leve y esta es la forma más grave del síndrome nefrótico. Los síntomas y la clínica es exactamente iguales, el paciente se hincha, pierde proteína, baja la albúmina, sube el colesterol, son exactamente iguales, pero la causa y la edad de debut son absolutamente diferentes. Aquí vemos lo mismo que veíamos donde este es el poro que se produce, alrededor del cual se produce, y hay una serie de proteínas, acá están los nombres, aquí está la parte genética, yo no le puedo estar en detalle, pero esto hace que mantenga la estructura. Al faltar una de estas proteínas que no se forma bien, se desestructura, se empiezan a perder proteínas a través del riñón, ¿ya? Y se forma. Entonces, tienen algunos síndromes nefróticos genéticos que solamente tienen alteración del riñón, pero algunos de estas proteínas, además del riñón, están en otra parte del cuerpo. Entonces hay algunos de estos síndromes nefróticos que además se acompañan con síntomas de otros lugares. Por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista muscular, a nivel de la piel. Hay uno que va con la alteración de las uñas y la rótula, entonces va a cambiar. Este sí que es problema del riñón. Este es el problema del riñón. Este es un problema del riñón que le falta esta proteína. A veces solo está en el riñón, porque a veces también esta proteína está en otro lugar. Pero no tenemos tratamiento porque la causa no es inmunológica, no se dan acá ni corticoides, no se da nada. Pero sabemos que su curso y su pronóstico es bastante diferente, ¿ya? Y tenemos el congénito, que es el síndrome nefrótico más grave, que es el paciente que ya nace con síndrome nefrótico. Si ya de la parte dentro intraútero, es decir,
antenatalmente ya está con un síndrome nefrótico. Si la madre ya está con aumento de las proteínas en el líquido amniótico, el niño ya nace con un síndrome nefrótico desde el nacimiento. Y este es el congénito, que es de las formas más graves del síndrome nefrótico genético, que se hereda claramente de tipo finlandés. Finlandés porque es más frecuente en Finlandia. Ellos tienen la frecuencia más alta de todo el mundo. Ellos tienen muchos de este síndrome nefrótico. Y uno por cada 300 nacimientos son el síndrome nefrótico finlandés, que es la forma más grave. Uno por cada 300 nacimientos. Tienen muchísimo el síndrome nefrótico finlandés. Entonces, bueno, pero esto es una forma más grave y como afecta ya al nacimiento, afecta al crecimiento, afecta a una serie de cosas y tiene un pronóstico peor y va más mal. ¿Claro? Y este es un síndrome nefrótico que realmente va grave y va mal, es decir, que realmente llega a su insuficiencia renal terminal en pocos meses y a los pocos años llega el congénito. Y eso era todo. Muy bien. Traté de hacerlo lo más entendible posible. Dime. Quería preguntarle, dijo que el curso y los síntomas tanto del genético como el idiopático eran muy parecidos. Sí. ¿Se sabe por qué hay niños que tienen síndrome nefrótico de origen genético que no hacen edemas? No se sabe bien la causa. Hay un porcentaje de los síndromes nefróticos en los cuales se produce esta pérdida de albúmina, pero no se sabe por qué el cuerpo se adapta bien y no hacen tanto edema, no son tan manifiestos. Se cree que a lo mejor por la velocidad, como es más lento, se va haciendo más lentamente, no se sabe por qué, pero no hacen tanto edema. Tenemos edema, los congénitos hacen edema, no es que no hagan edema, pero no son tan manifiestos como en el idiopático, pero hacen edema igual se hinchan, ganan peso, se hinchan, pero no es tan manifiesto. No son esos edemas, todas las fotos que yo puse son niños que tenemos síndrome nefrótico idiopático. Sí, los típicos del debut de un... Sí. Vale. Siguiendo lo que decía ella, conoces a Julián, él es idiopático pero no hace edema. ¿Quién? Julián. ¿Pero hizo cuando se debutó? Eso fue muy poco, pero yo eso no lo he visto en mi vida, lo de la foto. Fue cuando debutó en julio del año anterior, cuando hizo su debut. Hizo solo un poquito en el Salvador. Hizo edema y por eso se dieron cuenta. Lo que pasa es que el primer brote es donde se hace más florido todo, aparecen con edema con todo. Pero ¿qué pasa? Todo esto requiere un tiempo, desde que empieza la proteína en el rango nefrótico, para que baje la proteína plasmática, para que se forme el edema, todo esto va requiriendo un tiempo y una evolución. Entonces, muchas veces las recaídas o los siguientes brotes, nosotros no alcanzamos que se desarrolle toda la escala. Entonces, muchas veces ya con una proteína y ya vemos que las proteínas en sangre empiezan a bajar un poco, ya lo tratamos a ese nivel. Ya lo tratamos. Otra pregunta. Sí. ¿Hay consenso en cuanto a cuántos años deben pasar? ¿Sin un nuevo brote para considerar que está curado? O no, a lo mejor no curado, pero para tener cierto grado de tranquilidad. Eso sí que es bastante polémica. Antiguamente, cuando yo estudié, se decía que eran 7 años, pero en eso actualmente es bastante polémica, porque se ha visto que ciertos pacientes pasan mucho tiempo en remisión y después no se sabe por qué causa, vuelven a reactivarse. Entonces, la verdad, a lo mejor entonces va a pasar en ese aspecto, porque yo se lo paso a él a adulto, pero no. Las personas adultas ya. Sí. Pero no hay un consenso claro. No hay. La verdad que no existe un consenso claro. Lo que sí que tenéis que saber es que hay aproximadamente un 30% de los niños que debutan niños que luego, durante la edad adulta, pueden seguir haciendo brotes más o menos frecuentes, a veces es muy irregular, muy infrecuentes, pero hay un 30% que puede mantener actividad siendo adultos. ¿Y hay algún factor, digamos, que nos pueda servir de referencia Sí. para pensar Sí, lo hay, sí. que eso puede pasar? O sea, ¿qué pacientes lo suelen presentar? ¿Pacientes que son Los que son multirecidivantes y sobre todo los que de niños recidivan durante el tratamiento o inmediatamente después de haberlo parado. Estos niños son los que después de adultos pueden mantener, pero esto lo sabemos. Independientemente que sean corticosensibles. Sí. No, es que son corticosensibles. O sea, Luego yo os explicaré lo que implica la corticoresistencia y qué estamos haciendo, porque es nuestro principal escollo en esta enfermedad, y luego os explicaré yo qué es la corticoresistencia y hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? ¿Tú querías contar algo? Pregunta, si eso es el problema del sistema inmunológico, cuando ya está, digamos, el niño estabilizado, ¿hay factores externos ambientales, por ejemplo, que puedan motivar que se reactive? Pues así como las alergias, ¿no? Que yo que sé, pues es alérgico a para producto, a polen, a lo que sea, o sea, ¿eso puede hacer que se reactive?
factores ambientales. Sí, sí, bueno, hay factores ambientales que se supone que sí, que incluso yo llevo un niño que es el hijo de la alergóloga de San Juan de Dios, que su hijo es alérgico a muchas cosas, al polvo, todas estas cosas. Había pasado mucho tiempo hasta que se cambiaron de casa, cambiaron a una casa nueva, en la casa no había mucho polvo, el niño hizo una crisis alérgica y esto se encarnó un síndrome nefrótico, ¿sí? Pero un problema convendría hacer por las alergias. Él lo hace por las alergias. Él hace una reacción alérgica y hace un brote de síndrome nefrótico. Cada vez que hace una reacción alérgica severa. Además, como ella, alergóloga, se dedica a esto, San Juan de Dios le toma el nivel de IgE plasmática y le va haciendo las cosas, entonces se ve como tiene una correlación directa entre el brote alérgico, su subida de la inmunoglobulina en relación a la alergia y su síndrome nefrótico. Siempre. Es decir, no solamente son por infecciones, sino que también son por efectos alérgicos. También puede ser un tratamiento de una crisis, de un brote de síndrome nefrótico. Dado que tanto porcentajes se tratan con corticoides, el problema que nos encontramos es que, claro, los efectos secundarios a veces son la bomba. Sí. ¿Se está haciendo algo para mejorar los corticoides en el sentido de que produzcan menos efectos secundarios o no hay manera de corregir esto? Bueno, hay dos cosas. Primero, hay ciertos efectos... Luego yo, si quieres, yo con detalles os explicaré luego, ¿sí? pero bueno, Sí. Vale. sí. Pero hay ciertos corticoides, dentro de todos los corticoides hay algunos que tienen más efecto cosmético, más efecto óseo, y hay otros que tienen menos efecto, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, sabemos que una población de alto riesgo, sobre todo, los efectos más graves desde el punto de vista secundario para nosotros son los efectos de los adolescentes, sobre todo, la población que yo más trato, son los efectos a nivel óseo, ¿ya? Hemos tenido un par de casos que se han dado corticoides, han tenido problemas que se produce como una muerte del hueso, lo que se llama la necrosis vascular, es decir, como una muerte de los ciertos huesos, sobre todo sobre los huesos de la cadera y los huesos de las extremidades inferiores. Entonces, hay ciertos corticoides dentro de la gama de corticoides que tienen menos efecto. Entonces, ciertas poblaciones de riesgo, por ejemplo los adolescentes o los que ya han tenido problemas óseos y todo, damos otro tipo de corticoides que tienen menos efecto. Todos tienen efecto, pero eso es menos intenso. Es decir, existen ciertos corticoides que son mucho más, producen mucho más efecto secundario y otros que producen mucho menos. ¿Quiere? Dime. Una pregunta, en el caso del genético, una vez se llega a la insuficiencia renal y se hace el trasplante, Sí. el síndrome nefrótico Desaparece. desaparece, ¿no? Excepto muy pocos casos que, como ellos no tienen esta proteína que les falta, ¿ya? A veces ellos hacen anticuerpos contra esta proteína, porque tú le estás pasando un riñón de un donante que sí tiene la proteína. Entonces hay un porcentaje pequeño, que menos del 10%, solo tenemos solo un caso en nuestros congénitos, que hacen anticuerpos contra esta proteína. Y vuelven a repetir un síndrome nefrótico, pero por otra causa. Pero es muy raro, es muy raro. Lo habitual es que van bastante bien. Nosotros tenemos bastantes nefróticos congénitos, genéticos, que son finlandeses, que están trasplantados y van maravillosamente bien, van muy bien, la verdad que sí. Pero son niños que son muy pequeños, a los 2 años y medio, 3 años ya están toda una insuficiencia renal que están en trasplante. Y este trasplante se puede utilizar como tratamiento, no como desencadenante, o sea, se puede recurrir al trasplante como medida para zanjarlo ya inicialmente. Sí, bueno, pero uno espera porque el curso natural de la enfermedad es que el riñón se va desestructurando con el tiempo y va perdiendo función, pero también al perder función va perdiendo menos proteína. Entonces, al ir perdiendo función, el paciente primero necesita proteínas todos los días, darle a la sangre, porque pierde mucha para que pueda seguir creciendo y pueda seguir su desarrollo. Entonces, son madres que están acostumbradas en su casa a ponerle ellas todos los días albúmina en su casa, hasta cuando el riñón empieza a declinar su función, que ya no necesita tanto, y cada vez necesita menos, llega un punto intermedio que necesita muy poca albúmina y que el riñón funciona un 30 o 40%, y después ya cuando funciona muy poco hay que ir a trasplante. Entonces esperamos la evolución natural, la desestructuración natural del riñón hasta que deja funcionar de forma natural. Algunos que esto sucede al año y medio, otros los 2 años y medio, otros los 3 años y medio y otros los 4 años y medio. Sí, esto depende un poco de la mutación que tenga de base, pero entonces uno espera que el riñón deje de funcionar cuando tiene que dejar y después lo trasplantamos. Sí, es el tratamiento de su enfermedad renal crónica terminal lo que hacen por un trasplante, como cuando te falla el riñón por otra causa. Si ponemos un trasplante, en el momento que corresponde el riñón deja de funcionar. Pero este es el otro extremo, ¿no? Es solo el genético, ¿es por eso? Es solo el Sí, genético. en el idiopático, en caso de que si el trasplante no funciona. ¿En qué sentido?
En el sentido de que si digamos un idiopático, o sea, que no es genético, corticoide resistente, que los que puede llegar con insuficiencia renal, si llega al trasplante puede volver a salir el síndrome nefrótico, con Sí. el riñón nuevo. Sí, sí. Total. Porque tiene el origen inmunológico. Eso no. Por el origen inmunológico, ¿por qué? Por sí, exactamente. Vale. Porque vuelve a tratar el mismo. Sí, una última. La forma de llevar la enfermedad de cada niño puede variar, es decir, de ser córtico sensible de repente se puede volver córtico resistente. ¿Esto varía? ¿O normalmente la pauta se mantiene? A ver, habitualmente son córticos sensibles, ¿ya? Pero los pacientes cuando van haciendo más brotes y más frecuentes, a veces se van volviendo un poco más difícil entrar en revisión, a veces. Cuesta más en sucesivos brotes entrar en revisión. El que hace brotes muy poco, que se han vuelto después, al principio eran sensibles a corticoides, después se han vuelto resistentes a corticoides, pero eso es sucesivo, pero son pacientes que ya nos costó mucho el brote, tuvimos que poner polvo, tuvimos que poner cosas, medicaciones que ya desde un comienzo son como pacientes que son difíciles en su tratamiento. ¿Cuál es el orden de los inmunosupresores? Después de que se ponen corticoides resistentes o que recaen o lo que sea, Es que hemos depende. visto que todos vamos a veces en diferentes órdenes según comunidades autónomas o de hospitales. Pero no sabemos por es qué. que depende de cómo haya respondido. Porque si es córtico sensible, vamos a usar corticoides. Si se puede usar corticoides, usamos corticoides, aunque sea un córtico dependiente. Si es un córtico dependiente de dosis baja, vamos a usar corticoides de muy poca cantidad. En vez de tener que poner todo este tratamiento tan largo y tan intenso que es un comienzo, vamos a poner corticoides de lo mínimo posible durante mucho tiempo. Si no hay efecto secundario grave a los corticoides. O si no, después se van usando los otros inmunosupresores. ¿Ya? Habitualmente, lo más frecuente que se utiliza nosotros en la parte pediátrica son los alquilantes, la ciclofosfamida o clorambucil. Pero ¿qué pasa? Como estos tienen un efecto que son quimioterapia, que tienen un efecto que es un agente alquilante, solo se puede utilizar una vez en la vida. Entonces, después ya esa opción ya está utilizada, digamos. Y después se va pasando de acuerdo a la experiencia de cada centro y a lo que vaya mejor. La gente utiliza el micofenolato, depende del tratamiento de ciclosporina como siguiente dosis, eso depende. Se va viendo cada caso en específico y sobre todo, más que nada, no existe un esquema claro ni un esquema rígido en todos los lugares. También lo vamos haciendo de acuerdo a los efectos secundarios. ¿Ya? Pues, por ejemplo, aquí tenemos los padres de Sergio, que él usa un tratamiento especial que es el levamisol, pero que está indicado en muy pocos casos. Son casos porque él tiene una conducta bastante especial. Él recae a los 4 meses suspender los corticoides siempre recae a los 4 meses de suspender los corticoides. ¿Sí? Hace frecuentes brotes, pero con los corticoides responde muy bien. Pero por los corticoides dejó de crecer, se alteraron sus huesos mucho, es muy sensible a los corticoides, produce muchos efectos secundarios. Con la ciclosporina es una toxicidad horrible a nivel renal, con el micofenolato es imposible, porque tiene muchos efectos secundarios, mucha medicación. Entonces hemos tenido que cambiar de medicación, no porque no responda, sino porque le hace efectos secundarios y que me contraindica ese tratamiento y tenemos que cambiar a otro. En cambio, con este tratamiento de rehabilitación, el ha ido bastante mejor. Entonces, por eso te digo, sí, no existe un esquema rígido, no es primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, sino que tenemos que ver los efectos que va produciendo, cómo va respondiendo. No es lo mismo un córtico pendiente a una dosis muy baja a un córtico pendiente a dosis muy alta. No es lo mismo un paciente que me ha hecho un efecto secundario grave a la medicación de aquel que no me lo ha hecho, porque el efecto sea tolerable. Sí, ganar un poco de peso o engordar un poquitito es un efecto que es tolerable, digamos, que sabemos que una vez que tratamos ahora dentro puede pasar, pero un daño óseo es un efecto, una necrosis ósea y es un daño mucho más grave, un efecto secundario más severo. Entonces, por eso, no existe, no es que da la idea de que todos llevan diferentes órdenes, porque nosotros lo utilizamos de acuerdo a cómo responde el paciente, cómo su conducta respecto a los corticoides y los efectos secundarios de la medicación. Entonces, sabemos que esta medicación no podemos utilizar. ¿Ya? Y todas las medicaciones inmunosupresoras siempre tenemos el riesgo, al suspenderlas, que nos vuelva a hacer un brote. No existe ninguna que nos garantice 100% que el paciente va a quedar todo el resto de su vida sin brote. Porque este es un problema inmunológico. Cuando nosotros bajamos la inmunidad del paciente. Pero frente a ciertas cosas se puede reactivar su inmunidad y puede volver a ser un brote. Siempre tenemos este miedo que puede reactivarse en algún momento determinado por alguna cosa ambiental, una infección, una alergia o algo, se puede desencadenar un nuevo brote. Entonces, siempre hemos tenido, esta cosa, pero te digo, es como un balance entre ambas cosas.
La última. Mi hijo tomó ciclofosfamida hace ya 3 años, es cortico dependiente. ¿Vale? Y tomó ciclofosfamida, ya no está llevando. Lleva 3 años sin medicación. ¿Vale? Yo, muy contenta, con mucho miedo de que se reactive, y yo cuando le hago las tiras, le salen trazas. Pero siempre, yo siempre le decía al doctor, ¿por qué le siempre le decía al doctor Vila, siempre le daba más 15, dice, tenía la cosita, era más 20, más 25, más... Dice, pero eso no es nada, me decía, no es relevante. No, porque eso es una... a ver, normalmente es negativo, ¿ya? Porque la concentración es muy baja. Como tú ves la cinta reactiva, marca concentración. Y siempre... Eso es Julián. Entonces, siempre marcan concentración, ¿ya? Las concentraciones, esas son concentraciones bajas. La primera orina de la mañana que está más concentrado algo, te puede marcar algo, te puede marcar trazas, te puede marcar una cantidad que es mínima. Pero en una proteinuria de forma importante, tampoco significativa. Además, hay que un problema inmunológico. Muchas veces, eso no me lo han preguntado, pero el principio me lo he preguntado, pero muchas veces ellos hacen, por ejemplo, un pequeño catarro y por esa proteinuria una cantidad pequeña, 1 o 2 cruces, me refiero a 30, 100 miligramos, pero le puede durar 2 o 3 días, después desaparece muchas veces. Claro, no alcanzan a hacer una proteinuria tan masiva ni alcanzan a hablar de síndrome nefrótico. Entonces, no toda proteinuria en un paciente con síndrome nefrótico es un nuevo brote. A veces hay pequeñas cantidades de proteinuria que son transitorias y que pueden desaparecer y no hay que poner todo un tratamiento. A veces hay que observarlo hacia dónde va. Si ya vemos que ya está muy intenso, si ya son cantidad tope, el verde más máximo, 3, 4 cruces, y vemos que esto se mantiene, ya sabemos que esto va hacia un brote, que ya no va a revertir. Pero a veces, cuando yo tengo un problema, un catarro, alguna cosa, que hago todas estas sustancias inflamatorias del riñón que la estoy produciendo, me puede hacer una pequeña proteinuria, ¿ya? Pero que puede ser transitoria y después me puede desaparecer sin llegar a desencadenar un brote como tal. Entonces, no toda proteinuria en un paciente que tiene un síndrome nefrótico es un nuevo brote. Yo necesito 2 cosas importantes. Primero, que es tiempo y cantidad. Que sea al tope, que sea una proteinuria masiva y que cierta cantidad para que las proteínas empiecen a bajar. Por ahí hay un... Yo quería preguntar también. Dime. Yo quería decir que tengo una niña de 12 años, y ahora mismo está con 3-4 cruces hace 2 semanas. ¿Vale? Dejó hace 15 días los corticoides por primera vez y ella ha probado, nos han hablado de un tratamiento nuevo. Como que nos llevan en el infantil de Zaragoza, son de hoy, pero nos llevan en el infantil de Zaragoza. ¿Vale? Y el jueves estuvimos y nos han dicho que nos esperemos una semanita más al miércoles porque todavía nos ha hinchado, cuando Julia siempre se hincha muchísimo. Todavía nos ha hinchado. Las cruces siguen saliendo igual. Y nos han hablado de un nuevo tratamiento porque ya han tomado todos los inmunosupresores ya. Empezó con el Genosal, el aciclovir, el CEP, y estamos con el Prolab de hace año y medio. Más corticoides siempre. Sus pruebas siempre salen bien. Los huesos por ahora no tienen muchos efectos secundarios, el crecimiento va un poquito justo, tiene 1,40. Pero ahora está comprimiendo 3 cruces durante 3 días. No, 2 semanas lleva. Lleva 2 semanas con 3 o 4 proteína. cruces. ¿Y con qué tratamiento está actualmente? Ahora solo está el Prolab, hace 15 días, una semana antes de recaer, la semana que empezó a recaer, justo hizo 15 días que le habían quitado los corticoides, porque es corticodependiente. Sí. Es la primera vez que vuelvan a quitar los corticoides. Llevaba y nosotros pensando, vamos a ello. Fuimos, nada más que le pasó, dijo, esperamos una semana más. Hemos vuelto, espera una semana más, pensando que nos van a dar un poquito de corticoides como siempre y volvemos a volver a intentar. Y nos están diciendo que no. Por ejemplo, los pacientes que están tomando ciclosporina, a veces nos sucede que puede hacer un pequeño brote o puede tener proteinuria, ¿ya? Cuando están tomando ciclosporina, porque a veces tienen niveles bajos, alguna cosa, el cuerpo no está bien, entonces nosotros lo que hacemos, ya, ajustamos los niveles y ajustamos la cantidad de ciclosporina. Pero hay un tiempo que sabemos que si pasan 2 semanas y que no ha respondido con ciclosporina a todo, muchas veces tenemos que volver a agregar los corticoides. Lo más probable es que ahora se lo tengan que volver a agregar los corticoides. Para negativizarlo. Sí. Y nos han hablado de, hasta con el programa porque lleva año y medio. Sí. Y los corticoides siempre para negativizarla, eso lo sabemos. Sí. Y nos han hablado del rituximab. Sí. A ver, te explico 2 cosas. Con los inmunosupresores son generalmente pacientes que son corticosensibles. Nosotros cuando ponemos Prolab, ciclosporina, micofenonato, nosotros primero ponemos los corticoides para inducir la remisión, para que el paciente deje de perder proteína. Después
Después lo que hacemos, ponemos el inmunosupresor, ya sea micofenolato, ciclosporina o lo que sea, para mantener la remisión y para poder retirar el corticoide. La idea, en general, como grupo se llaman fármacos ahorradores de corticoides, en general, es el término que le dan los yankees, que a mí me gusta porque en el fondo nos ahorran los corticoides, nos ahorra seguir con corticoides, pero ellos no inducen la remisión. La remisión la inducimos siempre con corticoides, y el fármaco lo que hace mantiene la remisión. Lo que pasa es que de repente con el fármaco puede ser que a veces por niveles bajos, por alguna cosa, no. Pero creo que no te he entendido. Puede tener. Gracias. Entonces, a veces puede ser que tengan pequeñas proteínas, entonces lo que hacemos nosotros a veces tenemos que ajustar los niveles y con eso desaparece la proteína. ¿Ya? Ahora, se ha probado el rituximab, que es un anticuerpo, es un fármaco biológico, es un anticuerpo contra un tipo de células que destruyen las células que son los CD19. Que estas células tienen un efecto sobre las células que producen toda esta sustancia. ¿Años tan pequeñas se le ponen con 11 años? Sí. Sí, pues, Y más. si más os pequeño. parece, yo esto os lo voy a explicar Sí. con detalle. Es lo explicar Si queréis volvemos sobre el tema. Una pregunta yo. Sí. ¿Hay algún estudio para intentar sustituir los corticoides por otra medicación menos agresiva en cuanto a efectos secundarios? Bueno, También es parte como primer tratamiento, Sí. a ver, como primer tratamiento, me está hablando un niño que recién debuta, en este momento no se ha comprobado nada más efectivo que los corticoides, ¿ya? Y que estamos tratando de minimizar los efectos adversos, los efectos secundarios, pero no se ha comprobado nada más efectivo que los corticoides actualmente. Pero tú que no estás con corticoides. Ya, pero es Ya que que los ellos niños Ya no tiene corticoides, nada. Desde diciembre ya no tiene corticoides. ¿No te acuerdas? ¿No cómo era? Sí. Que así quien no estaba. No, lo que pasa es que él ha hecho una infección por un germen oportunista bastante grave, estuvo mucho tiempo en el hospital, hizo un neumocistis porque fue un efecto de los corticoides que estuvo bastante tiempo en el hospital y después estuvo bastante tiempo en su casa con oxígeno. Entonces, por eso lo sufrió mucho porque hizo una de estas infecciones que sea, luego que tengan infecciones, él tuvo una muy severa que es el neumocistis, que es un germen oportunista que es la paciente inmunosuprimido. Por eso me está hablando de eso, le explico un poco el contexto. Perdona. Se me fue. Ya vendrá. Bueno, si quieres dejamos Ya a vendrá. Cerrada para que nos explique su... Vamos a ver el síndrome nefrótico, pero en este caso de adultos, y por tanto os puedo explicar cuál es la evolución que hacen los niños cuando crecen, y además os puedo explicar qué estamos haciendo para afrontar los problemas que queramos resolver, porque todos los aquí presentes sois muy expertos en nefróticos de nuestros hijos y familiares, y la idea de este tipo de reuniones es que seáis todavía más expertos y que tengáis las ideas más claras. Para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, voy a intentar contribuir a que las cosas queden claras y a que cualquier duda que podáis tener en cuanto a nuevos tratamientos y en cuanto a lo que nos pedís a veces cuando venís aquí desde estos hospitales, a veces nos pedís cosas que tienen sentido, y a veces el grado de desesperación lleva a pedir tratamientos que habéis visto en internet, o habéis visto o habéis oído y que están fuera de sitio, y os tenemos que reflexionar que están fuera de sitio y que son más dañinos que otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente insisto en estas diapositivas de aquí para que tengáis muy claro que el riñón nunca pierde proteínas en cantidad importante. El riñón, como os ha dicho el Dr. Madrid, tiene la función de limpiar la sangre, que entre sangre contaminada por toxinas y que esas toxinas se eliminen en la orina, pero las proteínas nunca deben perderse. Y si os pongo estas diapositivas es para que tengáis en cuenta que el gran protagonista de nuestra situación es esta capa de aquí. Esta capa de aquí es lo que nos va a centrar en todos los aspectos en cuanto a su disfunción, en cuanto al tratamiento y en cuanto a entender por qué está teniendo un funcionamiento anómalo que motiva que los poros se abran y las proteínas aparezcan de forma masiva a nivel de la orina. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis cómo lo vemos al microscopio nosotros. Esta es la capa. Esta capa tiene que tener esa estructura. Estos como tentáculos es lo que impide que las proteínas pasen. Y aquí podéis ver una disección, y quiero llamaros la atención aquí porque luego va a ser muy importante para lo que quiero explicaros. Esta capa de filtración tiene 3 capas. Veis que está llena de poros, por ahí no pasan las proteínas, y esta célula que veis aquí, que es el podocito, esta célula
protagonista de este tipo de enfermedad. Y lo es porque forma estas digitaciones, estos pies, que cuando se embrancan entre ellos impiden el paso de proteínas. Siempre que esta célula se lesione, van a aparecer proteínas de forma masiva en la orina, porque es el principal escollo a que la proteína pase a la orina. Esta célula, siempre y cuando se mantenga inalterada en su estructura, va a mantener la estructura del riñón. Si solo se funden estos pies, la célula se puede regenerar, no hay ningún problema. Hay proteinuria transitoria, con la medicación responde y luego se reestructura la estructura normal del riñón. Cuando esta célula sufre una lesión, esta célula es insustituible y por tanto, como es quien confiere arquitectura al riñón, el riñón va a perder su estructura y su arquitectura de forma progresiva. Por tanto, uno de nuestros objetivos, el fundamental, va a ser preservar la estructura de esta célula. ¿De acuerdo? Bien. Yo os he comentado al doctor Madrid, ahora han salido muchas preguntas en cuanto al orden de la medicación, los corticoides, cuándo utilizar una, cuándo utilizar un problema. Hay proteinuria transitoria, con la medicación responde y luego se reestructura la estructura normal del riñón. Cuando esta célula sufre una lesión, esta célula es insustituible y por tanto, como es quien confiere arquitectura al riñón, el riñón va a perder su estructura y su arquitectura de forma progresiva. Por tanto, uno de nuestros objetivos, el fundamental, va a ser preservar la estructura de esta célula. ¿De acuerdo? Bien, yo os he comentado el doctor Madrid, ahora han salido muchas preguntas en cuanto al orden de la medicación, los corticoides, cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, cuál es el concepto de dependencia, de recaído frecuente y de resistencia. Ahora os voy a explicar cuáles son los problemas en detalle en cada una de estas situaciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo podemos tener problemas en el tratamiento del síndrome nefrótico? Y es que además sabemos que existen y por tanto nuestros protocolos y pautas de acción ya van encaminadas no solo a tratar el síndrome nefrótico, sino a intentar prevenir en la medida de lo posible cualquier complicación de las que puede aparecer. Sabemos que pueden aparecer. Por tanto, a nivel de unos parámetros muy concretos, hacemos una prevención para que no haya trombosis, para que no haya infecciones, para mantener el estado de nutrición, eliminamos el exceso de líquidos, a pesar de que es solo un síntoma que no influye en el pronóstico, pero es incómodo en el día a día, es muy aparatoso, por tanto, hacemos muchos esfuerzos en controlar el estado de líquidos del niño o de la persona adulta, pero esto no influirá en el pronóstico, esto influye en el día a día. Esto, digamos que es uno de los síntomas que más puede, porque es el único síntoma, como os comentaba el doctor Madrid, esto preocupa mucho estéticamente, y a veces no estéticamente, sino funcionalmente, pero esto no es lo importante. Lo importante es que preservemos la estructura del riñón. ¿De acuerdo? A veces esto motiva conversaciones muy largas, ¿no? Porque a la gente le preocupa estar muy hinchada, ¿no? Cuando el médico sabe que lo grave está por otro sitio, ¿no? En fin, ¿de acuerdo? Bien, entonces, también tenemos complicaciones cuando hay una complicación del tratamiento, básicamente relacionada con la cortisona o con el efecto inmunodepresor de muchos de ellos. Bueno, lo sabemos y sabemos que debemos hacer un uso racional y juicioso de estos medicamentos. No podemos responder a todo de cualquier manera, a cualquier precio y a cualquier riesgo, ¿de acuerdo? Y tenemos un tercer foco de problemas cuando hay múltiples brotes hasta el punto de que se crea la situación de dependencia en la cual el niño o la persona adulta no puede estar en remisión total o parcial si no es manteniendo el tratamiento, por lo tanto ahí tenemos otro problema. Y luego tenemos el cuarto problema, que es los enfermos que o primariamente desde el principio o a lo largo de la vida se vuelven resistentes al tratamiento. Y este problema es serio porque resistencia al tratamiento quiere decir que ninguno de los tratamientos disponibles puede controlar la enfermedad, ¿vale? Es el concepto. Y multiresistencia, que lo veremos luego, quiere decir que hemos probado todo aquello que existe y a veces lo que no existe, y la enfermedad sigue allí, inmodificable, y no la podemos controlar. ¿De acuerdo? Y puede comprometer su fertilidad o su vida futura, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre en mente. Tenemos diferentes objetivos que cumplir y hay que cumplirlos todos a la vez. No, por curar un brote, cualquier intervención está justificada. ¿De acuerdo? Bien, a veces no es posible que quitemos el tratamiento, aunque intentemos reducirlo progresivamente a partir de que haya una remisión, porque se nos genera lo que llamamos una dependencia, ¿no?
Y cuando hay una dependencia, lo que hacemos es lo que comentábamos justo hace un momento, que es intentar mantener el medicamento menos tóxico a la menor dosis posible. Y muchas veces, como los efectos tóxicos de los medicamentos dependen de la dosis a la cual los utilizas, es mejor utilizar combinaciones de 2 o 3 medicamentos que se ayudan entre sí y que hacen un efecto de suma, impidiendo que cada uno de ellos haga su efecto tóxico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las combinaciones de medicamentos son una opción más a considerar de forma individual en función de cada niño, en función de cada joven y de cada adulto para mantener la remisión. Pero llega un momento en el cual tú te planteas que estas personas deberían estar en remisión completa y mantenida. ¿De acuerdo? Y aquí es donde más hemos avanzado en los últimos 5 o 10 años. Y hemos avanzado más porque sabemos que tenemos medidas para ofreceros y luego os cuento, ¿no? Entonces, el último punto es el punto en el cual no hay respuesta. Los enfermos no responden, has hecho todo lo que deberías hacer, cómo se debería hacer a las dosis correctas y de forma adecuada y no hay respuesta. Esto se llama resistencia primaria, porque ya de entrada no hay respuesta. Luego hay un segundo tipo de resistencia, que es la secundaria, que es los niños que a lo largo de la vida han ido haciendo múltiples brotes, acaban desarrollando corticoresistencia o a veces córtico seguida de muchas resistencias y la enfermedad no hay quien la controle. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hay una multiresistencia, cuando hemos llegado a esta última situación en la cual no se controla nada de ninguna de las maneras, hagas lo que hagas, es cuando habitualmente recibimos a los pacientes nosotros. Porque siempre se tratan inicialmente los primeros brotes en un hospital de referencia y cuando no hay ninguna solución, bueno, hemos probado todo lo que existe. Y nos al Valdebrón porque a ver si allí pueden hacer alguna cosa. Obviamente hay la medicación que hay y las personas que vienen a vernos, venís muy informadas ya. Muy informadas, a veces con todo lo que debe hacerse y a veces venís informadas con lo que debe hacerse y con lo que no debe hacerse. Con lo cual, nuestra intervención tiene que ser bastante más compleja de desangustiar por un lado, aconsejar bien por el otro e intentar no hacer barbaridades por el otro, ¿vale? Porque las situaciones de multiresistencia generan mucha angustia, porque piensas que es una persona joven, que tienes un gran futuro por delante, pero que aquella enfermedad del riñón poco a poco puede acabar progresivamente con la función del riñón. Por lo tanto, aquí hemos de trabajar juntos y hemos de hacer las cosas muy bien hechas, porque no por intentar hacer algo que luego puede ser un fracaso, tengas el fracaso más las complicaciones de haber hecho aquello que no debes. ¿De acuerdo? Esto es una reflexión que yo les hago a todo el mundo y que quiero compartir con vosotros en este momento, ¿no? Bien, nosotros tenemos medicamentos, como os comentaba el doctor Marerí, para bloquear la hiperestimulación del sistema inmunológico. Y tenemos contra diferentes células y ya los conocéis porque sois muy expertos en este tema, pero yo os quiero plantear en qué estamos trabajando actualmente para minimizar toda esta problemática que ahora os exponía muy en resumen. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que está dañando esta barrera de filtración, a través de qué mecanismos. Hemos de profundizar en saber la causa, porque sabiendo la causa podremos llegar a intervenciones mucho más concretas, que no tienen tanto perdigón y que vayan a un target mucho más concreto y por tanto tengan muchos menos efectos secundarios. Esto, como veréis ahora, en algunos casos ya lo hemos conseguido. En segundo lugar, hemos de conseguir la curación con los menores efectos secundarios posibles. Esto ya ha salido de la conversación, estamos todos de acuerdo en que ya que podemos inducir remisión, busquemos la manera. Alguien preguntaba, ¿se está haciendo algún estudio para intentar que la curación no sea con corticoides? Sí, estamos haciendo estudios para intentar remisiones sin utilizar corticoides. Hay diferentes opciones, todavía están en fase de análisis, pero estamos intentándolo. En tercer lugar, queremos conseguir que las personas que son dependientes de la medicación puedan dejar la medicación de forma definitiva y mantenerse en remisión. Y por último, y lo más importante casi de todo, aquellas personas que nunca responden a ningún medicamento, encontremos la forma o el medicamento que las pueda curar de su problema. Y estamos trabajando muy activamente en todos y cada uno de estos aspectos, ¿no?
En cuanto a identificar las causas, en esta enfermedad sabemos perfectamente que el riñón sufre la agresión de alguna sustancia o sustancias que se producen fuera del riñón como consecuencia de estímulos inmunológicos e inflamatorios y que van a dañar, son tóxicos para esta célula que antes os explicaba. Y esta toxicidad sabemos que existe porque en algunas de las personas que luego pierden el riñón y llegan a necesitar un trasplante, en el riñón propio, alguien lo preguntaba, Laia creo que lo preguntaba, en el riñón trasplantado puede volver a aparecer, porque esta actividad inmunológica que ha dañado el riñón propio puede volver a dañar un nuevo riñón. Y yo tengo la mala experiencia, la desagradable experiencia de controlar personas y estar en contacto con personas que han perdido ya 4 riñones. 4, porque tienen una capacidad tan enorme de agredir a los riñones que el riñón trasplantado que pones, riñón trasplantado que dura 2-3 años y luego hay que ir al siguiente. Por lo tanto, esto tiene un espectro de agresividad que en algunos casos es solo un brote con corticoides y se cura para siempre, y otras veces es ni siquiera un trasplante es la solución definitiva. Por lo tanto, tenemos que saber con mucho detalle en qué situación estamos en cada persona para poder ofrecer las condiciones más adecuadas para que se cure en su caso concreto, no en el caso de los demás. ¿Vale? Entonces, para saber qué es lo que produce, queremos saber dónde se produce, quién la produce, por qué razones se produce esta sustancia y a través de qué mecanismos se daña el riñón. ¿Por qué nos centramos en el sistema inmunológico y en el sistema inflamatorio? Pues es muy claro, porque ya ha salido aquí que los brotes de actividad pueden producirse como consecuencia de una infección catarral banal, de una vacunación, a veces post-vacuna, aparece esto, la picada de una avispa, a veces un medicamento, un antiinflamatorio, puede producir un brote. Por lo tanto, hay una implicación clarísima del sistema inmunológico y esto se demuestra porque cuando inmunomodulamos, inmunomodular significa controlar la actividad del sistema inmunológico, cuando conseguimos esto, conseguimos controlar la enfermedad en muchísimos casos, en la inmensa mayoría. El sistema inmunológico está implicado, ¿de acuerdo? Y nos hemos centrado en todos y cada uno de los tipos celulares del sistema inmunológico en colaboración con otros grupos de España y de Estados Unidos. Hemos identificado, hemos visto cómo se estimulan los linfocitos, lo sabemos con todo lujo de detalles, ¿de acuerdo? Y esto nos ha llevado a reconocer diferentes escenarios en los cuales podemos actuar en el futuro para mejorar las cosas. Entonces, ahora lo que sí que os puedo decir es que hemos identificado, no sé si habréis algunos de vosotros ido a internet y habéis visto que la cantidad de factores de permeabilidad de candidatos que hemos identificado es enorme y ninguno de ellos cumple con las características que necesitamos para identificarlo como un target para el tratamiento. Por lo tanto, ningún grupo del mundo en este momento, ni en España, ni en Cataluña, ni en ningún lado, en Francia, ni en ningún lado, en Estados Unidos tampoco, los americanos andan como nosotros, porque trabajamos conjuntamente con ellos, hemos podido identificar cuál es el factor tóxico del riñón. Seguimos trabajando en ello y ahora os explicaré qué estamos haciendo. Algunos de los candidatos son estos, no... Bien, y el otro foco de atención evidentemente es ver, si queremos saber qué es lo que daña el riñón, también queremos saber cómo se daña el riñón, porque si averiguamos a través de qué mecanismos esta sustancia está dañando esta barrera, podremos pensar en futuros tratamientos que vayan selectivamente a impedir que el riñón deje pasar proteínas, no tirando contra otros puntos que no nos interesa tocar. Entonces, hoy en día disponemos de técnicas. La investigación ha estado parada desde el punto de vista, no porque no se haya hecho nada, sino porque hace unos años, 2-3 años, en todo el mundo llegamos a un nivel de lo que se llama saturación tecnológica. Es decir, aquello que necesitábamos para averiguar más de lo que ya no sabíamos estaba tecnológicamente imposible de solucionar. En los últimos 3 años hemos hecho un gran adelanto, un grandísimo adelanto en 3 tipos de técnicas que os voy a explicar de forma muy coloquial para que veáis hasta qué punto nos pueden aportar información nueva para que podamos solucionar aquello que todavía no hemos arreglado. Una de ellas es esta maquinota que veis aquí y que nos permite de una biopsia del riñón ya no solo estudiar lo que estudiamos habitualmente con las técnicas normales, sino que podemos
coger una biopsia y fijaos cómo podemos sacar dónde está la barrera de filtración y separarla, aquí la tenéis separada y aquí separada, y estudiarla independientemente del resto del riñón. Y en esta barrera de filtración podemos analizar con todo lujo de detalles qué se expresa y qué no, de forma aislada, y además, fijaos aquí que reproducimos un conjunto de proteínas que están pasando en riñones de enfermos, en rojo, aquello que se está hiperexpresando de una forma monumental, de aquello que está quieto, en azul. Y a cada una de estas proteínas le ponemos el nombre que tiene, porque las podemos identificar con técnicas de biología molecular. Y esas técnicas nos permiten, a través de programas estadísticos muy sofisticados, pero muy eficientes, establecer qué está pasando y en qué orden está ocurriendo en la célula durante la fase aguda del síndrome nefrótico. ¿Esto qué quiere decir? Que antes obteníamos una información funcional, cambios mínimos, focal y segmentaria, ahora ya no. Esto ya es operativo a día de hoy, esto está en el IRB, en Lleida, donde yo dirijo actualmente la unidad, ya es operativo a día de hoy, y podemos analizar las biopsias en términos de actividad de proteínas y en términos de actividad y de manera de comportarse el grado de lesión renal. Esto nos va a dar una información incalculable valor para poder generar nuevos tratamientos y para poder deshacernos de la enfermedad en los casos en los que ahora no podemos controlar. Y os quería explicar otra cosa también, que es que de la misma manera que podemos estudiar las biopsias con este detalle, podemos estudiar cuál es el patrón genético de las personas mediante unas técnicas de nueva aparición que se llaman las técnicas de secuenciación masiva, que nos permitirán saber dónde está la anomalía en la regulación de la inmunología. ¿De acuerdo? Por lo tanto, combinando las técnicas de secuenciación, viendo las características de la persona, podremos personalizar hasta tal punto el tratamiento que hagamos, que podremos decir en qué casos está indicado y en qué casos no está indicado hacer una determinada intervención, o en qué casos está no indicado. Os quería poner una prueba, pero que la tengo en otro sitio. Explicando que podemos analizar exactamente lo que está ocurriendo y luego a partir de aquí ver lo que está ocurriendo en la célula. Esto hasta ahora era impensable, ahora lo podemos hacer. Pues que además hemos conseguido otra cosa que es muy importante, que va a ser la auténtica revolución en la célula. Hemos conseguido cultivar la barrera de filtración, la famosa barrera de filtración in vitro. Y por tanto, esto nos permite tener la barrera de filtración en un laboratorio de experimentación y enfrentar la sangre de las personas afectadas durante la fase de actividad y ver qué está ocurriendo en la célula en ese momento. Y eso va a hacer, en nuestra opinión, el antes y el después en cuanto a enfrentar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esta es un ejemplo, esta es la célula del podocito del cual os hablaba antes,